En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 13 horas del día de hoy, 26 de enero de 2023, da inicio a la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito a la Secretaria General de Acuerdos haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, presidente, hago constar que en la presente sesión pública, además de usted, se encuentran presentes en la sala de plenos de este órgano jurisdiccional la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes y la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes los secretarios de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y válidas los acuerdos o decisiones que aquí se tomen. Secretaria, por favor informe sobre los asuntos listados para análisis y resolución. Con su autorización, magistrado presidente, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Número 1, a propuesta del secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar, proyecto de acuerdo plenario en el expediente TESLP/PSE/28/2015. Y punto número 2, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de incidente de nulidad dentro del expediente TESLP/JDC/13/2022. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas. Gracias, secretaria. Magistradas, a su consideración la lista de asuntos. Si están de acuerdo con ella, por favor de manifestarla en votación económica. Secretaria, por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrado presidente, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero, relativo al proyecto de acuerdo plenario dentro del expediente TSLP-PSE 28/2015. Como está a cargo de la ponencia de un servidor, se cede el uso de la voz al licenciado Enrique Álvarez Jiménez para que dé cuenta de ello. Buenas tardes, señoras magistradas y señor magistrado en funciones. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario a dictarse en el procedimiento sancionador especial TSLP/PES/28/2015, promovido oficiosamente por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone tener al partido del trabajo por cumpliendo con la sentencia dictada en el juicio, ello toda vez que, como se desprende en el cuerpo del proveído definitivo, en el resolutivo cuarto, se le condenó a pagar una multa de 100 UMAS, cantidad que saldó mediante transferencia bancaria a la cuenta de este tribunal el día 10 de enero de 2023, según constató el auxiliar de recursos financieros de este tribunal, mediante oficio de fecha 12 de enero de los corrientes. En ese sentido, si el partido sentenciado hizo transferencia bancaria por la cantidad que integra las 100 UMAS, vigentes a la fecha en que se llevó a cabo la conducta, lo cierto es que cumplió debidamente con la sentencia emitida en este juicio. Esta es la síntesis del proyecto, es cuenta. Gracias, secretario. Magistradas, a su consideración el proyecto de cuenta, si alguien tiene alguna intervención. Ninguna. Si no es el caso, por favor, Secretaria General de Acuerdos, tome la votación respectiva. Claro que sí. Tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el acuerdo, le pido al secretario de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos de acuerdo. Por las consideraciones y fundamentos expuestos en este proveído, este tribunal acuerda: primero, se tiene al partido del trabajo por dando cumplimiento al resolutivo cuarto de la sentencia emitida el 15 de enero de 2016. Segundo, al no existir trámite que realizar dentro de los autos del presente juicio, lo procedente es decretar el presente expediente como asunto total y completamente concluido, ordenando su remisión al archivo de este tribunal. Tercero, notifíquese. Son los resolutivos. Gracias, secretario. Leídos los puntos de acuerdo, magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? Ninguna. No. Si no es el caso, se instruye al secretario de Estudio y Cuenta para que proceda a su respectivo engrose. Proseguimos al segundo y último de los proyectos, relativo al proyecto del incidente de nulidad dentro del expediente TSLP JDC 13-2022,
Como está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, se le cede el uso de la voz. Gracias. Con su autorización se dará cuenta por conducto del secretario Francisco Ponce Muñiz. Adelante, secretario. Con su autorización, presidente, doy cuenta al Pleno con el proyecto de resolución del incidente de nulidad de notificación derivado del juicio ciudadano 13/2022 listado para esta sesión. En el incidente se controvierte la legalidad y validez de la notificación practicada por el actuario de este tribunal a la agrupación política estatal Fomento al Voto AC el día 11 de abril de 2022 respecto de la sentencia definitiva que resolvió el juicio principal, así como conductas presuntamente irregulares que atribuye a diversos funcionarios de este tribunal. Previo análisis de las constancias de notificación que habrán en el expediente, en el proyecto se propone declarar el incidente de nulidad planteado improcedente porque la notificación impugnada sí se llevó a cabo conforme a las formalidades establecidas en los artículos 20, fracción segunda, 25, párrafo segundo y 80, fracción primera de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Esto porque se practicó dentro de los 2 días siguientes al dictado de la sentencia en el domicilio señalado por la agrupación actora en su escrito inicial de demanda y habiendo encontrado este cerrado sin que persona alguna atendiera el diligenciario, se procedió a fijar la cédula de notificación y copias de la sentencia en la puerta de acceso del inmueble y acto seguido se fijó una segunda cédula de notificación con resolución inserta en los estrados de este tribunal. No obsta para arribar a esta conclusión las pruebas y alegatos vertidos por la agrupación inconforme, ya que los planteamientos tendientes a controvertir nuevamente la negativa de bancos para aperturar la cuenta de la agrupación, así como la negativa de registro como partidos políticos, lejos de controvertir la actuación del actuario, tienden a reabrir el estudio de fondo realizado en la sentencia definitiva, lo que es improcedente, atento a los principios de definitividad y cosa juzgada. Por su parte, los planteamientos en los que expresa su inconformidad por el trato y respuesta recibido a diversas solicitudes de información y documentos que formuló en los meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2022, estos resultan ineficaces para desvirtuar la presunción de legalidad y validez de la notificación controvertida, ya que se trata de vetos suscitados meses después de practicada esta, y ninguno de ellos pone en entredicho lo asentado en las constancias de notificación analizadas. Con independencia de lo anterior, al ser este tribunal el principal interesado en que la actuación de todo servidor público que labore en este órgano jurisdiccional se destaque por la calidad de la prestación de su trabajo y servicio, por el propósito de motivar certeza y confianza en la sociedad respecto de la objetividad e imparcialidad de las resoluciones y en general de las funciones jurisdiccionales electorales que se realizan, en el proyecto se propone dar vista a la coordinación de investigación del órgano interno de control respecto de la presentación de la demanda reencausada para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que el derecho corresponda sobre aquellas conductas presuntamente irregulares denunciadas por la agrupación. Lo anterior, en razón de que de acuerdo a la normativa interna es esa autoridad y no este pleno el competente para conocer, investigar y en su caso determinar la existencia de alguna falta administrativa que deba corregirse. Es la cuenta. Gracias, secretario. Magistradas, a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? Adelante, magistrada. Muchas gracias. Estoy de acuerdo, por supuesto, en declarar infundado el incidente de nulidad de notificación en cumplimiento al ordenado por Sala Monterrey, porque efectivamente existen las constancias en este tribunal de que dicha notificación fue apegada a derecho y reviste todas las formalidades jurídicas y legales del caso. No así con los términos planteados en el proyecto, porque de la vista a la coordinación de investigación de nuestra Contraloría Interna, porque me parece que excede lo estrictamente ordenado en la propia resolución emitida por la Sala Regional Monterrey en el asunto general 10/2022. Como en todos los asuntos, la resolución debe atender a la causa de pedir del inconforme y en tal caso resolver sobre la pretensión planteada, la cual incluso precisó la Sala Monterrey, es la falta de notificación de la sentencia del juicio que promovió la asociación civil contra la negativa de registro como partido político local y sobre esto debe de constreñirse la resolución. Pues si bien se realiza el análisis correcto respecto a la legalidad o ilegalidad de la notificación practicada por este tribunal el día 11 de abril del año 2022 de la sentencia en el juicio para la protección de los derechos político-electorales 13/2022, determinando que la misma fue realizada conforme a lo estipulado en la Ley de Justicia Electoral, me parece que el considerando 3.5.3 de la sentencia se aparta de la cuestión principal, resolviendo más allá de lo estrictamente fijado en la litis y, por supuesto, ordenado por la instancia revisora, incurriendo además en vicios de incongruencia en la propia sentencia. Sería por eso que respetuosamente me aparto solamente en esta parte del sentido del proyecto. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, magistrada. Magistrada Yolanda. Gracias, ¿Una réplica? Si me permite. Sí, por favor. Bueno, de igual manera, tal y como le
lo ha mencionado la magistrada Denise. De mi parte, yo también estoy de acuerdo en que el incidente de nulidad de notificaciones, con base en las constancias que obran en autos y con los razonamientos que se detallan en el proyecto, debe resultar infundado. Sin embargo, también me permito respetuosamente apartarme del tratamiento que se le está dando a la resolución dentro del incidente, por considerar también que no se ajusta a los parámetros de ejecución que estableció la Sala Regional dentro de su asunto general 10-2022. Considero lo anterior porque, en esencia, en esa resolución se estableció de manera medular que respecto de los agravios que versaban sobre el fondo de la sentencia eran desechados porque no podían alcanzar su objeto, por lo que considero que abundar sobre los mismos por el reflejo de cosas juzgadas, sin mencionar a la sentencia de la Sala Regional Federal, desvincula los efectos de esta última. Es decir, la decisión de declarar ineficaces los agravios que tratan sobre la insistencia en la aprobación del registro de la actora deviene de los efectos vinculantes de la sentencia de la Sala Monterrey, porque fueron estudiados en la misma sentencia. Por lo tanto, este tribunal debía remitirse únicamente al estudio señalado por la Sala Regional con relación a revisar la notificación practicada por este tribunal. Finalmente, por lo que toca al considerando 3.5.3, a mi criterio, no fue parte de los efectos de la sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey. Por ello, en opinión mía, se debió haber detallado en el proyecto que el actor tenía su derecho expedito para promover la denuncia o queja en los términos de la ley orgánica de este tribunal para hacer valer alguna deficiencia o ilicitud administrativa que a su consideración pudiese haber ocurrido. Pues, en efecto, en el incidente que nos ocupa, desde mi óptica, lo que el actor plantea es dirimir si tales hechos o agravios pueden plantear la nulidad de una notificación de la resolución, de ahí que es lo que debemos abocarnos a estudiar. Les cuento. Gracias. Bueno, yo difiero del criterio de ambos porque estaríamos vulnerando el principio de exhaustividad en un primer momento. Y además de que en la sentencia de la Sala Regional Monterrey, en el punto 3.2, nos dice que se reencausa para garantizar el derecho de acceso a la justicia. Y se considera que al encontrarse identificado el acto del actor se estima indebido y los motivos que señala le generan un perjuicio, conforme al derecho fundamental de acceso a la justicia previsto por el artículo 17 de la Constitución General. Lo procedente es reencausar la parte conducente de la demanda al Pleno del Tribunal de San Luis Potosí. Luego, entonces, de la lectura completa del proyecto o de la sentencia, que nos enviaron de la Sala Regional, se observa que la Sala Regional dijo que ya no nos teníamos que ocupar de los actos que generó el OPLE, sino que son los actos generados a partir del dictado de la sentencia de este tribunal. Y dentro de los actos dictados dentro de este tribunal, también el actor señala una serie de hechos que tendríamos que darle una respuesta, porque dice también en el apartado 3 de la sentencia, efectos de esta decisión, se vincula al Pleno del Tribunal de San Luis para que conozca y resuelva los planteamientos del inconforme conforme a sus atribuciones dentro del plazo establecido en la ley. Entonces, si dentro de nuestras atribuciones está analizar qué fue lo que ocurrió, creo que debemos dar una respuesta al inconforme dentro de lo que es nuestra competencia, ¿sí? Entonces, los actos administrativos ciertamente no son competencia de nosotros. Por eso es que en el apartado 2 se le está dando el tratamiento de que se le dé vista al que sí es competente. Y cuando hablamos de exhaustividad, se cuestiona que, a su consideración, que se debió abordar únicamente los planteamientos dirigidos a controvertir la notificación y guardar silencio respecto al resto de los planteamientos contenidos en la demanda reencausada. Yo considero que el asunto que propone la mayoría atenta con el principio
de cumplimiento al ordenado por la Sala Regional en su ejecutoria AG 10-2022, porque el principio de exhaustividad consagrado en el artículo 17 constitucional. Los efectos de la sentencia de la Sala Regional Monterrey son muy claros, como ya lo leí, el 3.2, el reencauzamiento para garantizar el derecho de acceso a la justicia. Entonces, el principio de exhaustividad se debe de respetar en toda clase de resoluciones, no únicamente en las sentencias de fondo. Aun cuando la Sala Regional no hubiera precisado estos efectos, es deber, en cuanto a la exhaustividad derivado del derecho humano de acceso a una justicia completa, obliga a todas las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto. Por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues solo ese proceder exhaustivo asegura el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas deben de generar. Esto no es algo novedoso. El deber de exhaustividad en las resoluciones, llámese acuerdo, sentencia de fondo o interlocutoria, ha sido un criterio reiterado tanto por este tribunal como por la Sala Regional y la Sala Superior. Por otra parte, también me permito recordar que sería ir en contra de los criterios ya sostenidos por este tribunal. La vista propuesta es acorde al criterio conformado a la luz de diversos precedentes de este tribunal. La vista propuesta atiende al criterio uniforme que hasta esta discusión ha venido aplicando el Pleno cuando se pone en conocimiento hechos que escapan de nuestra competencia jurisdiccional. En los JDC, que se plantean hechos presuntamente constitutivos de violencia política en razón de género, lejos de nosotros no hacer nada, reencauzamos la denuncia al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por ser el órgano competente en un primer lugar para conocer, investigar y resolver si lo denunciado se actualiza la violencia política en razón de género. En otros JDC que ha conocido este tribunal, en el tema de regidores, cuando denuncia la violación a sus derechos a ser votado en la vertiente de ejercer debidamente el cargo por falta de pago oportuno de sus haberes, este Pleno ha ordenado dar vista tanto a la Fiscalía General del Estado como a la Auditoría Superior para que, conforme a sus respectivas atribuciones constitucionales, investigue y resuelva lo conducente al estimar la dicha falta de pago pudiera generar una responsabilidad penal y administrativa por la inaplicación del recurso propuesto. Así pues, la vista propuesta en el proyecto resulta acorde al criterio uniforme construido a la luz de los preceptos de los precedentes expuestos. La vista propuesta tiende además a una obligación legal ineludible. Aunado a lo anterior, considero que la vista propuesta no es una decisión potestativa que los miembros de este Pleno puedan omitir. Así como en materia penal existe el deber ineludible de que las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas y hasta de las que las partes que intervengan en el proceso de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. Obligación que, como ya he dicho, este tribunal no tuvo en su momento en ningún empacho en cumplir. En materia administrativa aplica el mismo principio, deber de denuncia, puesto que el artículo 48, fracción segunda de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado así lo dispone expresamente, aunado también a lo dispuesto por el artículo 95. Así pues, no veo por qué en este caso, donde se actualiza la misma situación jurídica, la mayoría pretende eludir su obligación legal de comunicar a la autoridad competente los hechos presuntamente irregulares denunciados por la agrupación inconforme, para que sea ésta quien investigue y en su caso resuelva lo que en derecho corresponda. Actuar en contrario al cumplimiento de dicha obligación, que es acorde a la atribución prevista en el artículo 19, apartado B, fracción octava de la Ley Orgánica de este Tribunal, relativo a dictar los criterios necesarios para el adecuado funcionamiento de este tribunal. Así pues, yo sostengo esta parte considerativa del proyecto en base a los razonamientos que ya les he expuesto, porque
este pleno no está prejuzgando sobre una cuestión administrativa, simplemente se está ordenando que la autoridad competente investigue y sea la que quien determine si se da o no se da algún acto de irregularidad. ¿Sí? Entonces, ¿es cuánto? Gracias, magistrada. Adelante, magistrada Denise. Gracias. Soy muy breve, solamente para manifestar que el derecho de acceso a la justicia del promovente ha sido debidamente vigilado en todo momento. El derecho de acceso a la justicia se materializa con la emisión de esta sentencia, que es acorde el determinar que la notificación fue pegada a derecho, se materializa con ello, con esta sentencia, el derecho a la justicia del promovente. De ninguna manera se vulnera ese derecho que nosotros estamos obligados a tutelar. Y sin embargo, considero que el proyecto, en los términos en los que está planteado, incurre en una falta de congruencia interna, debido a que sí resuelve la cuestión principal que apertura el incidente, esto es, analiza las circunstancias que concurrieron en el acto de notificación de la sentencia del JS diagonal 13 diagonal 2022, al tiempo que se le precisa que las diversas manifestaciones, que es correcto, que son acepciones genéricas de inconformidad relacionadas con funcionarios del CEPAC, de este tribunal, etcétera, pero que efectivamente no son eficaces para destruir la presunción de la validez de la notificación. Y aún diciendo esto, se pretende que estas manifestaciones que no destruyen esa veracidad se den vista a una coordinación de investigación y de la Contraloría Interna. Digo esto porque en relación a la congruencia de las sentencias, la congruencia interna exige que en la sentencia no se contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. En tal sentido, no deben introducir elementos ajenos a la controversia o resolver más allá de la misma, pues se incurriría en el vicio de incongruencia de la sentencia, lo que la tornaría contraria a derecho. En el caso concreto, me parece que el apartado de la vista a la Contraloría Interna para investigar manifestaciones carentes de sustento y de prueba se aparta totalmente de la cuestión litigiosa. Y por tanto, reitero, por supuesto, de manera muy respetuosa, que me aparto en esta parte de la sentencia del proyecto de la misma. Gracias, magistrada. De igual manera, yo sostendría mi postura. Se está garantizando el acceso a la justicia del actor, ahora incidentista, a través de este incidente que nos manda, que nos ordena Sala Monterrey conozcamos, para que efectivamente se materialice ese acceso a la justicia. Creo que se le está dando, se le está garantizando, y con relación a los agravios o argumentos que el señor habla relativos y que versan con la vista que se propone en el proyecto, bueno, yo también considero que se apartan del litigio incidental. No podemos conocer nosotros de este asunto a través de un incidente, y yo también respetuosamente sostendría esta postura, por lo que le preguntaría a la magistrada Yolanda si es su intención ajustarse su proyecto a los planteamientos que aquí están siendo discutidos. Sí, en efecto, yo sostengo el proyecto y yo pediría que quede tal cual se fue presentado al Pleno, en razón de que desde mi óptica no es incongruente dar una respuesta completa al peticionario, porque los actos que está haciendo valer o de los cuales está doliendo son que ciertamente están divididos en dos líneas. Uno, respecto a un acto procesal que él considera indebido, y otro, a un mal actuar de una parte del personal de este tribunal. Entonces, el dar respuesta solamente a la parte procesal y dejar de lado el otro cuestionamiento, me parecería que carecería de exhaustividad la resolución, y me parece que sí debe de ir en este procedimiento, aun cuando fuera incidental, porque es un deber, como ya se lo señalé, de parte del Pleno, dar una respuesta completa, y además por el derecho que tiene al acceso a la justicia,
es los promoventes. Nosotros debemos de darle contestación a todos los planteamientos expuestos. Ciertamente, esa otra parte no es competencia del plano resolver si el actuar fue correcto o no, si hay pruebas o no de parte del actuar del personal de este tribunal. Por eso, lo que se está haciendo es reencauzar esta parte respecto a esta conducta para que quien revise sea el órgano competente y no nosotros, como ya lo hemos hecho en otros asuntos. Entonces, por eso, desde mi punto de vista, no es incongruente y sostengo el proyecto. Gracias, magistrada. En ese caso se considera el asunto totalmente discutido, por lo que procedemos entonces a la votación respectiva y por lo tanto le solicito a la Secretaria General de Acuerdos tome la votación respecto del proyecto circulado. Claro que sí, magistrado, tomo la votación correspondiente. Secretaria de Estudio y cuenta en funciones de magistrado. En contra. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. En contra. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrado presidente, le informo que el proyecto no ha sido aprobado en virtud de contar con 2 votos en contra por parte de usted y de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero y un voto a favor correspondiente a la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. En consecuencia, le informo que la ponencia en turno, de acuerdo al libro de returnos de este tribunal, de conformidad con el artículo 39 del reglamento interno, es la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Siendo así, en términos del artículo 39 del reglamento interno del Tribunal Electoral del Estado, se retorna el presente asunto a la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, a fin de que con los razonamientos y consideraciones jurídicas discutidas y aprobadas por la mayoría, proceda al engrose correspondiente. Secretaria General, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrado presidente, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay ningún asunto pendiente por desahogar. Gracias, secretaria. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, dándose por concluida a las 13:30 del mismo día de su inicio. Gracias. Gracias. Gracias.